Rin Tosaka se mordió las uñas, ignorando el hecho de que su sirviente la sostenía en un brazo y saltaba de edificio en edificio para regresar a su mansión. ¿Era una sirvienta? Su tono transmitía una clara incredulidad. Por supuesto que sí. Se había enfrentado a algo que era anormal incluso en su absurdo, con parámetros y habilidades con los que solo unos pocos sirvientes podrían aspirar a lidiar. Por eso quería que nos retiráramos desde el principio. Archer compartió sus pensamientos, ignorando el dolor en todo su cuerpo. Inicialmente no reconoció a ese sirviente, era una irregularidad en la línea de tiempo misma. Él lo sabría. Había pasado exactamente por este mismo escenario antes menos el caballero de la atrocidad convocado en la clase Lance, pero bueno, hizo una pausa por un momento. Supongo que no nos habría dejado correr de ninguna manera. O tal vez lo habría hecho, caballeros y su caballería y todo eso. Fue lo único que permitió a Archer descansar tranquilo, sabiendo que el Lance no lo perseguiría. ¿Todos los caballeros de la mesa redonda son así? ¡Qué monstruos! Claro. Eran legendarios por una razón y esto era comprensible si nos guiábamos por la historia del rey Arturo. No, lo más probable es que ese no sea el caso. Archer no estuvo de acuerdo, sacudiendo la cabeza mientras miraba a su alrededor buscando a dónde ir a continuación. El caballero de la atrocidad, lo conozco. Por supuesto que sí, ¿cómo no podría hacerlo cuando el rey Arturo mencionaba constantemente al hombre? Después de todo, ya había pasado por esto antes. Entre los caballeros más fuertes, Aston es posiblemente la segunda mejor opción después de su rey en su verdadera gloria. Agilidad insuperable, fuerza inmensa y resistencia suficiente para hacer que el mejor de los héroes compita por su dinero en una batalla de desgaste. Y hizo una nueva pausa, levemente, sin ningún rasguño, increíblemente molesto. Posiblemente también posea algunas habilidades de la clase berserker. Parece que sabes muchísimo. Rin se cruzó de brazos bajo el pecho y entrecerró los ojos hacia su sirviente. Dejando a un lado el conocimiento extrañamente abundante, dirígete a la iglesia de Kirei, en caso de que nos esté siguiendo. No podía revelar la ubicación de su casa, ¿verdad? Sin embargo, si su maestro era la mitad de competente de lo que parecía, ya sabían dónde estaba su base de operaciones. Una sabia decisión. Archer asintió levemente con aprobación. Cambió de dirección y se dirigió a la iglesia donde residía el supervisor de la actual Guerra del Grial. Rin HMPH, desviando la mirada, ¿quién se creía que era? ¿Halagarla así después de haberla insultado tanto? Creo que necesitamos investigarlo adecuadamente. No era que la información fuera difícil de encontrar en la era de Internet, podría darnos cierta debilidad. No puede haber un héroe invencible, ¿verdad? Archer dudaba de tal cosa pero no compartía sus pensamientos, por lo que recordaba. La destreza de Aston difícilmente podía ser igualada, su defensa completamente inexpugnable. Incluso había estado jugando en sus pelea, sondeándolo como si fuera una criatura desconocida. Mientras avanzaba junto a las luces de la ciudad de Fuyuki, Archer no pudo evitar soltar un pequeño suspiro. Esto se convertiría en un dolor de cabeza. ¡Uah! No importa, ya era un maldito dolor de cabeza. Le había golpeado demasiado fuerte en la cabeza. Shirou Emiya corría desorientado por las calles del pueblo de Miyama, el distrito de Fuyuki reservado para la clase alta de la sociedad. Los golpes de sus zapatos marrones contra la carretera acompañados por nada más que un silencio inquietante que solo sirvió para molestar aún más al adolescente mientras ocasionalmente miraba por encima del hombro temiendo que alguien lo persiguiera. Su uniforme de la academia estaba empapado de sudor, mechones de su corto cabello castaño pegado a su frente debido al sudor que había acumulado corriendo. Shirou acababa de estar limpiando uno de los edificios del club hasta altas horas de la noche y estaba a punto de irse cuando se topó con una conmoción en los terrenos de la academia. Si bien era consciente de la existencia del mundo mágico, le enseñó hasta cierto punto su difunto padre adoptivo, Kiritsugu Emiya. Este fue su primer encuentro con algo tan, a falta de mejores palabras, descarado. Dos hombres, uno con una armadura de color púrpura oscuro con una capa que cubre el lado derecho de su cuerpo empuñando una lanza dentada oscura y el otro con una especie de traje de combate rojo extraño, con pantalones negros debajo. Habían abierto el suelo debajo de ellos, chocado en el aire sobre ellos y destrozado todo a su alrededor. Evidentemente individuos superpoderosos, si así eran los magos.
Entonces Shirou sintió que era un completo fracaso. Los dos hombres dejaron de pelear cuando él dio un paso atrás y el que parecía un caballero se movió hacia otra parte dándole al de rojo el tiempo suficiente para alejarse rápidamente del lugar, claramente en el lado perdedor del enfrentamiento. Sin embargo, Shirou sintió que si fuera como ellos, entonces la cantidad de personas que podría proteger no tendría fin. Fue el único superviviente del desastre que se había cobrado numerosas vidas hace una década y sintió que era su deber ayudar a los demás por los muchos que murieron en su lugar y por su padre, que buscaba traer la paz al mundo. Todos sus pensamientos y reflexiones se fueron por la ventana cuando el muy familiar ruido metálico contra el suelo duro volvió a entrar en sus oídos, lo que lo impulsó a mirar hacia atrás con los ojos muy abiertos mientras corría. Allí estaba él, caminando tranquilamente hacia adelante sin su lanza a la vista, su casco reparado incluso después de haberlo roto antes. Shirou notó que o la persona era muy arrogante o simplemente era demasiado débil como para ser cauteloso. Lo más probable es que esto último fuera la verdad. Cuando se giró para mirar hacia adelante, el adolescente vio a una mujer de cabello magenta parada en su camino. Afortunadamente o desafortunadamente, su casa estaba justo al lado, así que aceleró el paso, corriendo hacia ella para alarmarla momentáneamente antes de cambiar abruptamente de dirección y atravesar las puertas de madera hacia el complejo. Mi maestro, creo que él también es un maestro. Puede que a usted le falte la vista, pero a la mía ciertamente no. Realmente te divierte ser un bicho raro. Su conversación ociosa no molestó a Shirou Emiya. Sabía que tenían la ventaja en tal situación y corrió hacia el cobertizo de almacenamiento, buscando un arma con la que al menos defenderse. La casa real ciertamente no tenía ninguno. Creo que deberíamos detenerlo antes de que convoque a alguien. Basset propuso con los brazos cruzados, escudriñando el cobertizo en el que el joven había desaparecido. Podía sentir la energía mágica que se usaba en su interior. Mi maestro, si él no convoca a uno, ¿cómo habrá 6 sirvientes para alimentar el grial para cumplir tu deseo? Sinceramente espero que tu frustración todavía esté nublando tu mente de alguna manera. Aston levantó un dedo y regañó a su maestra como si fuera una niña. En realidad, había mérito en dejar que la invocación continuara y derribar al sirviente que surgió de ella. ¿Cuál fue el punto de asesinar a Master sin sirvientes? La luz explotó desde el cobertizo cuando una sensación de irregularidad invadió a Basset, informándole que habían llamado a un sirviente. Sus sospechas se confirmaron cuando una mancha azul salió disparada por las puertas abiertas, directamente hacia Aston, cuyos ojos se abrieron como platos bajo su casco. Basset medio gritó, preocupada por su sirviente. ¿Qué pasa, Lance? Él no estaba haciendo nada en absoluto. El hecho de que algo había salido terriblemente se consolidó cuando el sirviente dejó caer su lanza. El arma aplastó briznas de hierba bien cuidada bajo su peso al aterrizar. Aston también lo hizo, cayendo sobre una rodilla antes de quitarse el casco y dejar que se disipara en la nada como si fuera instinto. Bajo 3 miradas de asombro, se arrodilló como los caballeros se arrodillaban ante sus reyes, con movimientos refinados y fluidos, sin una pizca de vacilación. Te he extrañado mucho. El sirviente hizo una pausa por un momento antes de soltar un suspiro de alivio. Basset se sorprendió cuando una sonrisa de genuina felicidad cruzó el rostro de su sirviente, M. Mi rey. La sirvienta desconocida retrajo su espada mucho antes de que ella la hubiera blandido, tropezando hacia atrás con los ojos muy abiertos. ¿Ese? ¿Sir Aston? ¿Eres realmente tú?